¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar nuevamente aquí en esto que es Carreras de Ayer, programa número 2. Y bueno, Gálvez le ha dado muchísimo al motociclismo del interior del país. Le ha dado grandes pilotos y grandes campeones. En la primera década de este nuevo siglo 2021 se inició una seguidilla que le dio a Gálvez el nombre de capital nacional de graduado. ¿Por qué? Tanto Matías Frey, en primer lugar de Marcelo Carrozza y Matías Frey, le dieron 9 campeonatos a la ciudad de Gálvez de esta división, la 125 graduados, que es la única que sobrevive desde que se inició el certamen argentino de motociclismo allá por 1978. La categoría era 100 libres en el año 1990, pasó a ser 125 graduados, donde convivían los 100 libres válvula rotativa y los 125 actuales. Bueno, como les dije anteriormente, Gálvez fue denominada Capital Nacional del Graduado. ¿Y cómo comenzaba la historia? En el año 2000-2001 se inició un torneo para pequeños valores en el circuito Pancho Pícolo. Nosotros recordamos a los 2 campeones de Gálvez cuando se iniciaban en aquellos años. Estamos con el ganador de esta final, Marcelito Carrozza. Ya habías hecho una gran serie y bueno, fue una gran final esta, ¿no? Sí, porque tuve la posibilidad que también al Mati se le salió el capuchón de la bujía y pude salir primero. Bueno, en la serie no habías tenido una buena largada, en la de la final fue mejor. No, salí séptimo en la largada de la serie y cuarto en la de la final y pude ir pasando los corredores. Bueno, y Tito ahí estaba, tu papá estaba haciéndote señas, un poco nervioso. Sí, estaba un poco nervioso porque Tortone venía atrás mío y bueno, pude ir doblando bien y pude salir primero. La moto anda muy bien. Sí, la moto anda muy bien y en la serie se me había quemado el capuchón de la bujía y lo pudimos arreglar. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias. Candidato de esta final, ¿qué pasó, Mati? Bueno, veníamos bien, pero se me salió el capuchón de la bujía. ¿Enseguida te diste cuenta del problema o cómo fue? No, se me paró de repente y buscaba a ver qué podía pasar y no sabía qué había pasado. Y vino mi hermano y dijo, mira, se salió el capuchón de la bujía. Bueno, y después la remontada fue espectacular. Sí, demasiado. Parar y después remontar y quedar tercero no es fácil. Y la moto muy confiable, ¿no? Sí, la moto andaba, era un cohete. Bueno, felicitaciones por este podio. Bueno, déjame, esta acá se la dedico a mi papá que cumple años y le dedico un saludo a mi maestra. También hubo otro campeón que fue Rodrigo Fernández, fue el primer campeón que tuvo la categoría 110. Cuando se inició la categoría 110 4 tiempos era una sola, luego se dividió en menores y mayores. Rodrigo Fernández fue el primer campeón cuando era unificada y luego también fue campeón en la división 110 menores. Pero anterior a todo esto hubo otro campeón de la ciudad de Gálvez y es el invitado que tenemos ahora y con quien vamos a charlar y vamos a recordar y a recorrer toda su campaña deportiva. El Club Atlético Sastre se prepara para el 9º Gran Bingo con sorteos excepcionales. Autos 0 kilómetros, motos, televisores, heladeras, split, cocinas, lavarropas, bicicletas. Puedes pagarlo de contado con efectivo o cheque, en 10 cuotas con Credicas o en 5 cuotas por transferencia. Contactate al 3406 45 85 88. Nuestro bingo es parte de nuestra vida. Club Atlético Sastre, 107 años de pasión. Bueno, y lo teníamos prometidos,
Prometido, el invitado sorpresa. Acá está con nosotros el primer campeón que tuvo Gálvez en el certamen argentino de motociclismo, Roberto Pairetti. Bueno, Beto, buenas noches y gracias por estar acá con nosotros. Muy buenas noches y gracias por invitarme. Bueno, la historia comienza junto con el comienzo del certamen argentino de motociclismo, ¿no? Allá por 1978 que se inició el CAM, y vos estuviste ahí en esos primeros años ya en la categoría promocional, en el SA promocional. Yo empecé en el año 79 en la categoría aficionados que en Gálvez, que se corrió en el campo, me parece que de Antonio Monte, y José Burini me dio una moto, un 125, bueno, debutamos ganando y ya ahí arrancamos. Y ya dijiste, hay que ir al CAM. Recordamos a la gente, bueno, el CAM, se unen los zonales de Santa Fe, con el sur de Santa Fe y parte de Córdoba, y bueno, se forma el certamen argentino de motociclismo. Y ahí la categoría 108 promocional, que en el año 80 une al SACH, a las Pumas, claro, con los Zanella. Claro, sí, corrimos un año con SACH, que peleamos el campeonato con los hermanos Volati, con Pepe y Miguel. Me lo había hecho Trayay, Chiche, tenía un motorcito él y me dice, mira, vamos, yo tengo acá un sachito, vamos a probar, porque estaba con Miolita. Con Carlito Miola, con la sub número 12. Exactamente. Y vos sabés que, bueno, empezamos, nos entró a gustar y arrancamos, corrimos ese año. Yo después tuve que ir al servicio militar y corrí 2 o 3 carreras después en el año 81. Ahí está, el año 81, vamos a ver algunas fotografías ahora del año 81, hay una largada en Santa Clara, el clásico cartel. Exacto, con el 11. Ya tenías el 11, el 9 de Giavito, el 4 Ángel Marosi y el 3 de Luis Villanueva. El año 80, recordamos, el campeón había sido Fabián Biancotti. Claro, en el año 80 había sido 80 o 81. 80 Fabián Biancotti, como siempre fue la promocional, sos campeón, claro, y te tenés que ir. Exactamente, sí. Nosotros arrancamos ya más o menos en el 82, que teníamos se había formado la Motopeña La Estrella con los hermanos Bresi, con Walfredo, con Silvio, contaba con el Gallego Riva, mi viejo, y bueno, había un Carlito Tesa, era un grupo Chisco Lacico, era un grupo Hernán Raimondi, el Goy, que era el que estaba siempre, era el que me empujaba y estábamos siempre. Hablar de Pairetti y el Goy al lado, era la pareja. El equipo estaba la Peña, pero él era el que me empujaba y estaba siempre conmigo. ¿Por qué Motopeña La Estrella? Porque una vez habían tenido una discusión mi viejo con Arnaldo Novak, que era del Diario Presente, y no sé si había salido, en esa época había barro en la calle corriendo nosotros vivíamos, y le llenó la casa de barro, y no sé, hubo una discusión, y después una noche vino a la peña, y entonces el Cholo Novak empezó a decir, esta es la peña, la estrella de la amistad. Y así quedó. Y ahí quedó. Vale la pena recordar. Un grupo pero muy lindo. Muy lindo. Hay una foto de una largada que queríamos ver ahí, que yo quería también comentar un poco, lo que eran las largadas, o sea, 12 motos en la primera fila. Sí. ¿Así se largaba? Sí, se largaba. Aparte, las pistas, bueno, nada que ver con las que hay hoy en el certamen argentino. El escape que se le llama, que ahora tiene que tener entre 8 y 12 metros, nosotros teníamos pasto. ¿Viste? Era otra cosa. Pero el ancho del circuito permitía... El ancho era muy grande. Se permitía hasta meter 12 motos. Y recordamos también que no se clasificaba, digamos, se largaba por ranking. Se largaba por ranking como estaba en el campeonato. La primera carrera como habías terminado en el campeonato y después se largaba como estábamos ubicados en el campeonato. Pero si estaba cuarto, quinto, sexto en el campeonato, no sé si no era mejor porque te tocaba la parte más firme para largar. Sí, era acostumbrarse. Antes se regaba, era otra época. Y hay más fotografías también, vamos a seguir recorriendo el tiempo, porque, bueno, eso es Santa Clara y estás atrás de Angelo Marosi. Que bueno, fue uno de los grandes protagonistas. Exactamente. De Hugo Mignotti también ahí con el número 6. El que viene por afuera. El que viene, y Gabriel Giavito también de Santa Fe. Después terminás el campeonato 81 en la 7ª posición, porque tenés el número 7 en el año 83. En el año 83 tuve ese número que vos decís, y bueno, peleamos el campeonato hasta la última fecha, que venía ganando en Mortero, y se cae un rezagado que lo veníamos sacando la vuelta, que creo que vos recordás, Tarcitano, y sale corriendo sin querer, y bueno, yo me lo llevo por delante,
Y bueno, ahí perdimos el campeonato que lo ganó Eduardo Men. Eduardo Men. En el 82, claro, en el 82 tenés el número 7 y esa foto que es del año 83, ya con el número 5. Exactamente. Esta es del número 7 del año 82. Pero la otra ya del número 5, perdiste el campeonato ahí, quedaste muy cerquita, que saliste subcampeón. En el número 5 ahí está Javier Colasili segundo, Tarsitano, que vos lo nombraste, está tercero, Matir y Fontanini. Fontanini. Y Amílcar Zafrea. Y Zafrea atrás. Y Amílcar Zafrea también. Grandes nombres para esa época también, ¿eh? Muy lindo. Bueno, ahí estás con Norberto Ramos. Y mientras seguimos viendo fotografía, bueno, comentame quién te hacía el motor. Bueno, el motor que cuando logramos el subcampeonato en el 83 y después salimos campeón en el 84, ahí está el Gallego Rivas. El Gallego con Rivas Marta, y el Goy. Con la señora. Y el Goy. Ahí teníamos personas que ya no están con nosotros, pero que recordamos cariñosamente, ¿no? Porque veíamos en box y ahí ya estabas con el 200. Ya estábamos con el 200, le habíamos comprado, la motopeña le había comprado la RK a Hugo Montino, porque él empezó con el 200 de Chiche, y bueno, nosotros pasamos para foguearme un poquito, me compraron entre los hermanos Bres y todo, la Peña, compraron la RK 175 para que yo vaya dando vuelta. Por eso yo en un informe puse el primer rebelde, porque había que estar en la categoría promocional y pasar a un 200, no era lo mismo. Sí. Pero bueno, me estabas contando del motor, el promocional. Sí, el promocional, bueno, ese año cuando terminamos, salimos subcampeón, íbamos al nocturno de Rafaela, que estaba Mario Eira, que nos llevaba con el colectivo, y cuando estábamos tirando ahí en la calle del Bolú Surmer, que por los hermanos Coraki que me hacían el motor, se rompió, y dice Teodoro, uy, ¿qué hacemos? Y dice, para que yo acá tengo un cilindro, dice, tengo un cilindrito, un Stali, vamos a ponerlo, vamos a ver si le sacamos un poquito el óxido, dice. Bueno, lo pusimos. Y Teodoro, que ya había sacado campeón a Biancotti. A Biancotti. Así que lo pusimos, los otros ya se habían ido temprano para anotarme, y me gustó el motor, y esa noche me acuerdo que habíamos llegado, estaba el 9 de julio, que era todo tribuna, y ya estaban por largar la primera serie, a mí ya me habían puesto la segunda, porque antes no era como ahora que va por tiempo, por los sensores. Y la gente, bueno, salía a dar las dos vueltas y la gente me aplaudió y dije yo, bueno, acá tengo que ir para adelante. Y ese día gané con el promo, la serie de la final, y Jorge Lesio tenía un promocional que iba fuertísimo y me lo dio para que corrieran en 100 libre y gané la final en 100 libre, que René Sedanata dice, ¿dónde salió este acá? Dice. Nunca me voy a olvidar, así que... Eso en el 9 fuera del camp. Fuera del camp. Y bueno, y ese motor que había hecho Teodoro, bueno, después se pulió en el sentido de que se trabajó con escape y todo, y bueno, vos tenés el calendario que habíamos ganado como 7 carreras, creo 7 finales, andaba muy bien. Y me acuerdo que Teodoro nunca fue una carrera, el que iba siempre era Hugo, el hermano, y la meta de Teodoro era ganar en Santa Clara, así que ese día había ido a Santa Clara, cuando se corrió en Santa Clara, y bueno, ganamos serie final. Y ahora vamos al gran año, 1984, donde tenías el número 2 ya, esa es la primera carrera, en Altos de Chipión, ahí está Javier Colasili y Víctor Bruno, atrás de Colasili está don Roberto, su padre. Gran dirigente, sí, siempre lo destacamos. A don Roberto lo recordamos también con mucho cariño. Y bueno, ahí arranca un año tremendo tuyo, porque de 12 finales, ahí estás con Amílcar Zafrea, con Víctor Bruno, que terminás peleando el campeonato con ellos, y ganás 7 carreras. Sí, 7 carreras, me acuerdo que... Y la última fue que corrí en las 3 categorías. Eso fue en las 3 categorías, pero... Mirá esta foto, el Goy y el Chiche. Y ahí ya... Ahí ya estaba el 200, el primero 200, el 4 marchas. Con motor Trayay, porque las 2 años anteriores lo hiciste con el RK. Con el RK, y ahí lo que vos estabas mostrando se lo habíamos comprado a Fabián Biancotti, que Fabián dejaba. Porque Fabián tuvo muchos problemas porque él siempre decía, me tiraba al suelo. Sí. No había forma de llevarlo. Era muy liviano. Era livianito, Fabián, era livianito. Y ahí se da... Insisto con lo mismo, porque yo puse primer rebelde, porque vos ganás en Freire y en Carcarañá, si no me equivoco, en promocional y en 200 el mismo día. Sí. O sea, para explicarle a los chicos de ahora, es como si uno gana la final de 110 y después gana en 450. Exactamente. Algo así. Por eso produjo tanto impacto entre el público, ¿no? Ganar en las 2 divisiones. Sí. Cuando ganamos en Carcarañá, me acuerdo que, bueno, tuve un altercado con Norberto Gatti, porque me tiré por afuera, lo paso y él acelera y me toca atrás y se cae.
y cuando pasé la vuelta, la otra vuelta me tiró con el casco. Hay varias de esas, ¿eh? José Tarcitano se le tiró en Charuc también. Tengo que buscar esas imágenes, pero está por ahí. Hay otra foto también con el Gobi y con el Chiche. Ahí cuando ganamos en Freire. Ahí cuando ganaban en Freire. Y también para la gente joven, para los chicos nuevos, que dicen cómo dominaban esos semejante Rossi. Potencia. El Kiki Rossi. El que manejaba La Plata de la Peña. La Plata de la Peña. La manejaba espectacular. Espectacular, porque siempre como que el Chiche siempre cobraba al día, digamos. Sí. Nunca se le debió nada. No, pero ¿a qué iba? ¿Cómo dominaban esos 200 con esos amortiguadores y esos chasis? Explícalo. Sí, yo siempre digo, me siento muchas veces a probar el 125 que corre Ezequiel, que me lo daba a veces para sentar. Pero el 200 es otra cosa. Él probó el 200 que yo corría, que ahora lo tiene Edgardo Lang, y se lo dio cuando fueron los de los pilotos viejos en San Carlos. En San Carlos. Y dice, no, papi, qué cosa hermosa, cómo empuja esta. Cuando metía la quinta se levantaba la rueda delantera. Bueno, pero está bien, pero mencionaste la moto de Edgardo, pero ya con un chasis Bustamante, con otro amortiguador. Sí, ahí estamos hablando de amortiguadores Sanela, chasis Sanela. Y recordamos que ese motor lo debutó, el motor Trayay lo debutó el Chufi. El Chufi Omar en el 81 en Carcarañá, que ganó la serie y punteó varias vueltas a la final y dice, me quedé sin brazos, porque era impresionante. Entonces, eso es lo que llama por ahí la atención, semejante potencia, que ustedes puedan dominar eso. Lo que tenía que el válvula, vos salías de la curva y parecía que salía sonso, y cuando despertaba la válvula, agarrate porque iba por cualquier lado. Pero ya lo último, en el año más moderno, en el 92, ya en el 93 ya usábamos los amortiguadores del Fabro, que éramos 5 o 6 pilotos que lo teníamos. Claro, ya ahí cambió la historia. Era otra cosa. Vos, bueno, mira, hasta los chicos se querían sacar fotos yo realmente no los conozco, estos chicos, pero todos se querían sacar fotos con la moto campeona. El hijo del Negro Sánchez. Ah, con la moto campeona. Ya porque vos te consagraste campeón incluso antes de terminar la temporada. Antes de terminar la temporada, 2 fechas antes. Me parece 2 fechas antes. Y ahí se produce, digamos, la compra, porque vos tenías que sí o sí dejar la categoría. Me parece que le veo cara conocida. El otro hermano de no es el hijo Sánchez. del Colo, ¿no? No es el hijo del Colo. Bien. Porque yo pensaba que era el hijo Colo La Pacini, pasa tan rápido el tiempo que lo veo ahora. Pero bueno, eso es Freire. Eso es Freire. Cuando hiciste el doblete. Y bueno, ustedes ya pensando en que tenían que emigrar, ahí está uno de los hijos. Tenías que emigrar de categoría, o sea, irte del promocional y pasar a la 100 libre. A la 100 libre, y yo ya estaba corriendo con el 200, así que me gustaba la categoría 100 libre, así que le compramos la moto a Miguel Volati. Esa era la meta para el año 85. Yo creo que hay una fotografía ahí en la presentación, el número 0, una cena que hizo la Motopeña La Estrella para presentar el 100 libre que le compraron a Volati, pero vos incluso debutás antes del año 85, debutás en el Coronación del año 84. Claro, porque me permitieron, como ya había salido campeón, me permitieron que venía a ponerle el 0 a la moto, así que ese año corrí, que fue en Suardi, fue la última carrera. En Suardi, y corrimos en promo, corrimos en 100 libre y corrimos en 200. Y sumaste puntos en las 3 finales. En las 3 series y en las 3 finales. Y la gente de Hombre de Máquina había puesto en ese momento, que era el piloto que más vuelta había dado en un circuito. Claro, porque incluso eran 3 categorías. 3 categorías. Todavía no existía en la categoría escuela, que nació por allá en el año 86, 87, claro, con las Pumas. Exacto. Bueno, a ver si tenemos la fotografía esa con el número 0, porque incluso que había una camaradería entre todas, pues estaba la Motopeña La Estrella, la tuya, y la Motopeña El Tucán, que ayudaba a Hugo Mondino. A Hugo Mondino. Y bueno, con Carlitos Jiménez a la cabeza. Con Carlitos Jiménez a la cabeza. Entonces, ahí está, mirá. Lo vemos a Hernán Raimondi, a Chiche Trayay, está Carlitos Jiménez, que vos lo nombrás, y a Hugo Mondino, todos mirando ahí. Y el negro Andriani, que te está reporteando, ahí presentando la moto, el 100 libre. El 100 libre. Impecable la moto de los Volati. Sí. ¿Y esa con qué mecánica venía? Porque ahí el cilindro tenía el redondito, el RF redondito. El RF redondito, y después descubrimos que era un cilindro DAP y que no estaba permitido, nadie se había dado cuenta, le faltaba, o sea, creo que el cilindro RF redondito lo había copiado Factorino, el viejo Factorino había copiado el cilindro del DAP. Entonces nadie se había dado cuenta, y cuando ganamos nos dijeron, mirá que es un cilindro DAP,
Entonces Chiche hizo Hizo un cilindro nuevo. Un cilindro, un RF. Un RF. Y vos después ganás una final en 100 libres. Sí. Con el número 0. Con el número 0, sí. Gané la final también. Y después, bueno, ahí ya con el 200, yo creo que también ese debe ser el año claro, el Gogi, sí. Todavía chasis Zanela. Todavía con chasis Zanela y esos frenos tambor adelante. Sí, había que parar esa moto. Había que pararla. Ahora eso están los desarmaderos, esas masas. Claro. Y hubo como un altibajo tuyo ahí, porque vos, bueno, ahí estás con Hugo Mondino, eso del año 85, porque Hugo Mondino tiene el número 2, que fue subcampeón en el 84. Exacto. Como que empezaste a golpearte, me decías. Sí, me empecé a golpear con el 100 libre, se pegaba en la recta y me largaba, ya estaba cansado, no me alcanzaba a sanarse las cascaritas de los pelones y romper buzos. Entonces, bueno, decidimos venderlo, se lo vendimos a un agente de corriente y también, lo acobardó también. O sea que a lo mejor con la tecnología que hay ahora, puede haber sido chupada entre los cárteles o algo por el estilo, pero me acobardó. No encontraban el problema. No le encontrábamos el problema. No encontramos problema. Habíamos probado, se había metido también Teodoro Coraki con Chiche, el Flaco Pistones, habían mirado y no lo pudieron encontrar nunca. Bueno, así que, bueno, después viene Gálvez tiene su primera fecha de CAM en el año 87, te tiene como protagonista ahí peleando la serie, pero nunca se terminó de dar un buen resultado, para decir... Como que vos, hay una nota que tengo que buscarla también, donde vos me decís, quiero que se termine la década del 80, a pesar de lo triunfante que fue el año 84 y el 85, ¿no? Ya como para mirando otros horizontes y ya hacer una moto nueva, con amortiguadores nuevos, ya se permitían los chasis importados, incluso porque creo que Hugo Mondino tenía un Suzuki, un Kawasaki. Nosotros habíamos puesto un Honda. Suzuki. Un Honda. Suzuki y Hugo. Suzuki, sí. Nosotros habíamos puesto un Honda que me lo había conseguido el Flaco Luna, que era colectivero. Me lo había traído de Buenos Aires. Y bueno, pusimos el Honda S, que creo que no sé si la doble cuna no me la había hecho Hugo Mondino, me la había acomodado. Hay alguna foto ahí de la moto número 9, que me parece que es la carrera de Gálvez. Vamos a ver si... Bueno, ahí está el 100 que te seguía. Ahí está, ¿ves? Ese es el 100 libre y ese es el 200, eso en Gálvez. En Gálvez. La pista recién hecha con tejido romboidal, una pista que era la mejor del calendario. Exacto. Y esa noche, ese día, se habíamos cortado la punta del cigüeñal del 200 y el Colo Lapacini, que también ya se había acoplado al equipo nuestro, trabajó toda la noche y yo me había quedado toda la noche. Me acuerdo que trabajábamos en un galpón de Félcaro e se hizo un cigüeñal. Se hizo una punta de cigüeñal para poder correr. Muy lindo, era impresionante lo que andaba en ese motor. Me encantaba andar en ese motor. Y porque estaba el válvula rotativa era en el 100 libre y el Chiche lo llevó al 200. Al 200. Y ahí decís, ¿cómo? Un 200 con válvula rotativa. Y sin embargo, el resultado dio buen resultado porque Toticarelli lo copió, ¿sí? Hizo también un válvula. Pero aguatero. Aguatero, exacto. Que es lo que corría Frank, Boscarol. Y bueno, que le dio tantos campeonatos. Y llega la temporada y está el 100 y 200, ya terminando la década del 80. Y viene la década del 90, ya haciendo una moto nueva. Y ya en el año 91 te tienen como protagonista, ya terminando cuarto en el campeonato. Ya en el 92 tenía el número 4. Ya pintaba como para ir en busca de un campeonato. Exactamente. Y fue en el 93, fue un año muy regular. Vos lo has visto, siempre estábamos delante, ganábamos a serie, no podíamos ganar la final por una cosa. La vez que teníamos una final ganada, que habíamos tenido problemas con Bañi, problema en el sentido que me cerraba en plena recta y bueno, le habían puesto bandera y todo y ya el Colo Lapacini me habían hecho señas que estaba primero. Y después, bueno, se fue la reunión, y no me lo dieron al triunfo. Vamos a mirarla. Dale. Tenemos la carrera de Villa Trinidad. Dejamos un ratito el sonido ambiente y después las comentamos. Bueno, ahí está la grilla. Ahí está Leonardo Pucho Bagnis. Esta ya es la segunda fila con Jorge Sosa, Marcos Paz. Este es Fabián Tarruela. Fabio Piedrabuena, de Rafaela, Daniel Calandrino de Chivilcoy, Roberto Márquez de Chascomús y Hernán Ferrari de Arequito, que también tenía motor del Chiche. Bueno, Márquez también creo que tenía motor de Abel Trayán. Ahí se va a alargar la final en Villa. Esta era la quinta o sexta fecha. Sí.
Y como vos decías, bueno, no hubo esa temporada 93 hubo 6 ganadores distintos. Ganó Boscarol, ganó Ternengo, que es con quien terminás peleando el campeonato. Ahí estaban empatados, ahí llegan a Villa Trinidad, Búa, Ternengo y vos empataron claro. en la cima del campeonato. Y no se pudo dar la victoria en todo el año, pero bueno, vos ganando series, incluso lo dice Alemani, era legítimo hasta el día de hoy. O sea, si no ganás una final y sumás más puntos, sos campeón. Exacto. No es como en otra categoría. Ahí se larga la carrera con Pucho Bagnis, que viene en la tercera posición. Vos estás segundo ahí, atrás de Ternengo, que había capturado la punta. Villa, Fernando Villa, el del Chaco, que se venía también para adelante. También con motor de Trayay. Sí, Villa también de motor de ¿Vos te acordás cuántos eran los usuarios de Trayay? Y había mucho, Había, yo calculo que 12 motos, 12 Trayay había seguro. Esa fue una carrera donde Pucho Bagnis, yo creo que fue la única que corrió ese año. Una o dos carreras corrió ese año. Esa es la moto, yo no sé si era de Kerner o era de Buenos Aires o de Ingala. Creo que sí. Se le habían prestado para esa carrera. Y bueno, ahí Ternengo, que lógicamente cuidaba su posición, cuidaba la punta, y ahí Bagnis se tiró como si no hubiera mañana, como dice un periodista sí. Colega, sí. Capturó la punta y bueno, como parecía que se iba a escapar. Pero yo no sé si la hizo lenta o era el ritmo de Pucho. Y bueno, eso te benefició para después poder pasar a Ternengo y Villa, que se venía de atrás. Fernando Villa había largado noveno, décimo y ya estaba ahí en el pelotón de punta. Allá se había caído sí. Darío Cuatrócolo. Y Villa ya estaba allá. ¿Qué pensabas en ese momento? Dijiste, ves que como que se empezó a quedar un poquito el Pucho y como que había el objetivo mío era terminar adelante de Ternengo, que es con el que peleábamos el campeonato. Claro, porque como mencionábamos al principio, el Pucho había corrido creo que esta carrera y una más. Una más, ya había corrido una anteriormente. Esta me parece que es la maniobra tuya, que buscás por afuera, queda medio trabado Ternengo ahí. Y vos ya estabas segundo. Y acá empieza lo que vos decís, o sea, sí. A ver, Pucho no está para defenderse, pero bueno, las imágenes, él es lo que sostiene, ahí está, ¿ves? Es lo que sostiene, claro, él se viene para adentro. Cuando yo le pregunto a Loser, que termina la carrera, vamos a ver que está filmada la discusión ahí arriba, adentro del palco, él se defiende diciendo, y yo me iba para la cuadra, pero no me movía. Es lo que decía Pucho. O sea, me pongo un poco del defensor del diablo, que se dice así, abogado del diablo, no defensor del diablo. Y dice, no, bueno, sí, yo buscaba para adentro, pero ahí está la bandera de percibimiento. Sí. Se alcanzó a ver que Loser se le coloca la bandera blanca y negra. Y él dice, sí, pero yo me tiraba para adentro, pero no me movía más. Y a vos decís que te hacía seña que vos estabas primero, el Colo. El Colo me hacía seña que estábamos primero. Porque después pasan 2 o 3 veces que pasa lo mismo. Claro, quizás se prestó a la confusión en el sentido de cuando le muestra la bandera negra y blanca, viste que con toda la adrenalina y todo eso, hay bandera negra, porque siempre digo, o bandera de penalización, porque muchas veces se presta esa confusión. Recordamos que la bandera de penalización es la negra con el círculo naranja. Exactamente. Ahí va para adentro. Ahí va otra vez y otra vez lo mismo. Pero bueno, el campeonato. Durísima carrera. Sí, y el campeonato vino para Galvez. Por 1,5 puntos, Beto. Un punto y medio. Ya vamos a ver esa parte. Pero este fue un carrerón, Sí. Este fue un carrerón. Bueno, y ahí le tocás la rueda. Exactamente. Y bueno, ahí es porque. Sí, se cerraba un montón. Entonces, bueno, y aparte el motor mío arriba pegaba un pechazo que era terrible. Pero el tipo, está bien, el tipo quedó bien a cuerda. O sea, lo que pasa es que vos, Beto, también no te podías descuidar, porque más allá después se iba a discutir si estaba penalizado, si no estaba penalizado,
El tema es que vos no te podías cuidar, porque te podían pasar los de atrás, venía muy cerca. Claro, sí, Villa venía con un ritmo. Ya estaba Villa, o sea, me verificaba que estaba Villa tercero porque le volvía a descontar más puntos a Ternengo, ¿viste? Entonces ahí, por eso se siguió la confusión. Y después cuando pasó la discusión ahí dentro del palco, que sí, que no, que sí, que no, y bueno. Claro, porque el oso lo llama a ustedes dos. Sí. Los llama a ustedes dos para conversar. Yo no sé, ahí, lógicamente, estábamos afuera. El manquito, que no me acuerdo el nombre. Sí, no. Como que le decía que me cerró la cortina, se puso ahí, cerró el vidrio, pusimos la cámara, pero no captábamos qué es lo que decían. Claro. Que no sé si recordás esa conversación con... No, él dijo que las maniobras estaban bien, que le había puesto bandera para que no se cerrara, pero bueno, yo lo que le decía no me daba lugar. El tipo defendió bien, o sea. Y el Pucho decía, no sé nada. Yo no, el Pucho, después una gran amistad con el Pucho. El Pucho es así, ahora está allá en un gran Estados tipo Unidos, en Estados Unidos. Es un grande el Pucho. Él siempre está predispuesto. Lo vamos a tener en algún programa seguramente, en streaming para charlar con él. Y arriba el motor mío iba fuerte. Iba rápido. Y el Chiche que se me ponía nervioso porque no era era más bien tranquilo el Chiche, pero claro, se ponía nervioso, ya estaba terminando la carrera. Y cerca Villa tuyo. Sí. Muy cerca. Bueno, eso fue el accidente de Daniel Calandrino. Calandrino. Sí. Calandrino, que había quedado semi-inconsciente, ahí para Ternengo. No, la verdad no lo vimos al accidente. Después me dijeron que sí, que había pegado fuerte con la cabeza en el piso Calandrino. Y bueno, pero se recuperó, gracias a Dios. Ya después estaba en los boxes. Fue un impacto, un shock, digamos, del momento. Ya se movía y eso ya nos daba tranquilidad. No sé lo que le habrá pasado ahí, porque pegarse el motor muy raro, ¿viste? Y más saliendo de la curva. Sí. Quédate que te revise, dale. Muchacho. Ahí está la discusión tuya con Loser. Ahí cuando te tapan. Ahí trataba Loser de explicarte algo. Ya ni me acuerdo más. Y seguramente se pudo haber prestado la confusión el tema de la bandera también, pero bueno, se lo mostraron un par de vueltas a Pucho. Pero bueno. Ahí lo estaban esperando. Era cara de perro porque se estaba peleando el campeonato. Se estaba peleando el campeonato. Cada uno peleaba por lo suyo, por supuesto. Y Loser estricto siempre, ¿eh? Sí. Siempre muy estricto, un gran comisario deportivo. Sí, bueno. Me gusta porque llega Pucho. ¿Qué pasa? ¿Para qué me llaman? Es un grande. A ver qué pasó. Vamos a charlar un rato. Ahí en el banquito. Ahí me pone la espalda y se terminó. Bueno, y así terminó la historia. Pero bueno, siguió. Todo siguió. Llega la última fecha, Ceres. Vos estabas atrás en el campeonato. Sí, cuando fuimos estábamos 11 puntos y medio atrás. Ahí viene Chiche trayendo la moto. Para largar la final, muchos nervios. Porque 5 puntos atrás estaba. Sí, cuando largamos la final sí, pero cuando fuimos estábamos más lejos, o sea, estábamos como, yo no sé si era 9 puntos y medio o 11 puntos y medio. Lo que pasa es que yo saqué buenos puntos en la serie y él no había sacado nada. Él no había sacado ni un punto. Ni un punto. Claro. O sea, que tenía que largar la final en la última fila, en la segunda fila. En la segunda fila porque él había terminado creo que cuarto o quinto. Y yo había salido, me parece que segundo en la serie. Y bueno, y estábamos ahí, no sabíamos qué hacer porque resulta que Chiche había mirado y estaba el pistón rajado del 200. ¿No te habían dicho nada vos? No me habían dicho nada, dice no le digan nada porque si no... Y bueno, entonces me acuerdo que largamos y yo noté que el motor estaba medio pijotero y le di un poquito más de nafta y atrás, justo atrás mío estaba Ternengo. Y cuando salimos, acá me chocó de atrás y perdió muchos puestos. Claro, porque vos largaste pensando que tenías que ganar la carrera. Exacto. O sea, vos si querías ser campeón tenías que ganar, no porque te lo dijera el reglamento, sino porque tenías que sacarle esa diferencia a Ternengo, la diferencia de puntos. O sea, vos la victoria esperá que Ternengo a lo mejor saliera de tercero o cuarto para atrás. Claro, y me acuerdo que había venido el Tono, esa carrera estaba el Tono, que, o sea, daba una mano, y Buscarol le daba una mano a Ternengo porque
era 200 Toticarelli. Toticarelli. Y bueno, y el Chiche medio lo había hablado a Villa, porque estaba con un motor de Chiche, y le sacaba la gorra para que me dejara pasar. Y Villa nada, y después nos enteramos que ya había arreglado con Toticarelli. Así que no te iba a dejar pasar. No, Ahí no. está el momento donde te pega Ternengo en tu rueda y sigue de largo, allá atrás. Exacto. Ahí lo vamos a ver. Vos estás en la quinta posición, Ternengo te pega. De casualidad no va al piso, Sí. pero pierde muchísimas posiciones Ternengo ahí. Sí, Vos sí. ni sabías que era él, o sea, No había sabía sentido nada. el golpe. Había sentido el golpe, después me dijeron que era él. Y bueno, Pero vos querías avanzar porque te veías cuarto, estabas lejos de la punta y decías, bueno, no estoy sumando la cantidad de puntos necesario. exacto. Creo. Ahí ya me voy desprendiendo del pelotón de Está Boscarol y Colasili atrás. tuyo. y Colasili, sí. Y más atrás estaba el Tono. El tono. Y atrás del Tono estaba Ternengo. Creo Así- que el Tono abrió todos los brazos para que Para que no pudiera pasar, Para que no sí, pudiera porque pasar. se le arriba, pero nunca avanzó Jorge Ternengo. no, Eh, no avanzó, no. Y después, acá todavía vos estabas cuarto, no eras campeón, porque Ternengo estaba octavo, Claro. pero por medio punto estaba delante tuyo el campeonato. Creo que algo sí era. Así. Y se cae Frank. Sí, Se cae Carlito Frank y vos pasaste muy cerquita, se me enteré después porque era la otra curva. Creo que vos dijiste que lo llegaste a tocar. yo no me acuerdo, pero me acuerdo que había recta que ni la quinta enganchaba la desesperación que tenía, vos viste en ese Para momento. tratar de alcanzarlo. Para tratar de alcanzarlo, porque ahí yo le vengo descontando. Y, Recordamos Búa primero. Sí, y no es que ya vengo. Está cerquita. Ya Acá mucho. viene Boscarol, Colasili, el Tono El Ávila Tono que llegó, Ávila. y recién aparece Y Ternengo. recién aparece Ternengo. Y Ternengo venía bandeado y se mandaba todas las macanas que se podía hacer. Deben ser momentos muy tensos, ¿no? Sí. Pero bueno, Y cada vez más cerca vos. sí. Estaba en la pista chiquitita. Recordamos que el Coronación en Ceres ya se había corrido ahí la sexta fecha. La sexta fecha, donde sí. vos habías salido segundo. Exacto. Y porque antes el Coronación era de todos los clubes que más dinero ponía. Claro, por licitación. Por licitación. Y Allá el se punto- cae Fran. Allá se cae Fran y quedas tercero. Y antes era un punto, o sea, el 25% más, no era como ahora que es el 50% más. Ahí cuando le sacan, el Chiche sacaba la gorra para estar más tranquilo. Para que Villa te dejara pasar. Y el otro corría para Toticarelli. Ya le había dicho al flaco, vos quedate tranquilo, Sí. yo lo tengo atrás. Y bueno, son cosas que pasan incluso Sí. al más alto nivel, ¿no? Sí, de cualquier sí. deporte, que uno por ahí piensa una cosa y sale otra. Pero bueno, lo bueno es que se dio por tus propios méritos. Sí. Y te acercabas bastante ahí a Villa. Ahí se iba un poquito afuera Villa, Y yo también me había ido. un poquito Sí. afuera. Boscarol que estaba cuarto, quinto Colasili, sexto El Tony ahí el viene. Tony y Ternengo. No achicó No, nada. no Ternengo. achicó nada, no. No achicó nada, no achicó nada. Y ya estamos en la postrimería de la carrera. O sea, ya se definía el campeonato que vos no sabías. No, yo me acuerdo que en la última vuelta me tiré y bueno, y me desparramé y dije listo. Ahí ya llegaste y el Tono tira la moto y te viene a felicitar. Yo creo que ahí te diste cuenta vos que eras campeón, ¿no? Sí, ahí me avisa el cono. Un punto y medio le dijo Alemania. Por un punto y medio. El Chiche, el Colo me acuerdo que tiró todas las bujías la ribatiña, habíamos perdido todas las bujías. Ahí salí con la bandera argentina. Recordamos que antes la bandera argentina era únicamente para el campeón. Para el campeón. Que creo que está bueno que el campeón lleve la bandera argentina. Antes, bueno, solamente el que ganaba llevaba el cuadro en la final y la bandera argentina era para el Coronación y para el campeón. Y también saludar a la gente sin el casco para que vea a la gente. Sí, ahora no se puede. ahora no se puede. Está bien, es reglamentario, pero Exacto. bueno, ahí se veía la alegría. Bueno, ahí está el León, Mariano, el Chiche. Trae la plantilla, el Chiche la tira. Dice, ¿qué me traes acá? Y dice, te traje la plantilla. Se ofendió el manco. Porque La el Chiche- pateaba, es la plantilla mía. Claro. Vemos los festejos y está Kiki Rossi y toda la gente de Galvez feliz. Bueno, el Chiche hacía mucho que no salía campeón. Claro, sí, La última había sido 88 con el Tono Ávila. con el Tono. Ahí está tu papá también.
El podio, se te quebró el corcho ahí. No lo podías descorchar. Con Búa que ganó. Y bueno, entonces siguieron los festejos, lógicamente, hasta Y ahora vos también te Tasticarelli. Y Búa Tasticarelli. Y ahí hay un muchacho que te hace una nota que la vamos a escuchar ahora, no recuerdo bien el nombre, pero bueno, ahí vos más o menos explicás cómo fue. Ahí está Claudio Laurenti, que te llevó en andas. Ahí está la nota. Estamos con Roberto Pérez, campeón del Gastón. Agradecerlo porque esto es un año de trabajo y dio su fruto a último momento. Roberto, creo que se te complicó por ahí el año, la carrera de Mortero, que fue una carrera mala, que por ahí pensaste que se te podía ir el campeonato. Sí, la verdad que sí, pero viste cómo son los fierros. Yo cuando salimos del Galvez, la mente no era ganar sí o sí, porque si me decías que saliendo tercero salía campeón, yo digo no, estamos todos locos, porque no estaban los cálculos de que Ternenko estuviera tan atrás. Bueno, cuando damos las 2 vueltas previas, la moto fallaba, y yo creía que era un poquito sobrealimentada de carburación, lo picoteé un poquito cuando estábamos en la largada, pegaba unas bocanas de que faltaba nafta. Mi moto iba a 3 cuartos a 2 porque si la ponía a fondo fallaba. Bueno, era el asunto de llegar y me enteré que había sido campeón cuando me bajaron la bandera. Cuando me dieron la bandera blanca para dar la vuelta, faltando 30 metros la moto dijo, basta, no va más, y se paró. Y bueno, se dio, viste, cuando se le tienen que dar, las cosas se dan, y esta vez me tocó. Algo muy especial para ver allá. Sí, la verdad que sí, porque se lo merece Abel. Pasó un año muy duro, hace unos cuantos años que no podía ganar un campeonato. Bueno, esta vez se dio y yo pienso que es un orgullo para Galvez tener un piloto de ahí campeón con su propio mecánico. Gracias, Roberto, que sigas participando. No, gracias a ti. Bueno, esa era la nota final ahí. Y uno ve estas imágenes y emociona de nuevo, Beto, ¿no? Sí, la verdad que... Porque es difícil ser campeón del CAM, ¿no? Sí, en la categoría nuestra era impresionante la cantidad de motos que había. Eran muchísimas motos, hemos llegado a 36 motos, 36, 200, y andaban todos. Vos lo veías a Colasini con el Chiche, le había hecho un aspirado. Un aspirado, y te largaba adelante, y después para pasarlo era. Porque él podía acelerar más fácil que nosotros. Nosotros cuando destapaba la válvula, como te dije, no sabía para qué lado iba a agarrar. ¿Viste? Después nos dejaron usar unas cubiertas tipo Speedway, ahí donde se mejoró mucho los tiempos, pero duraban una carrera y había que tirarla. Pero sí. Bueno, era... Y bueno, los amortiguadores los tenía Carlito Frank, los tenía Boscarol, los teníamos nosotros, el Titi Búa, y me parece que dio 4, porque eran los 5 que teníamos amortiguadores del Fabro, que gracias a Ariel Audero que me los pudo conseguir él. Desde Movida tenías la propaganda de Ariel Gustavo Audero. Ariel Gustavo Audero. Te acompañó siempre. Y bueno, y acá está la copa. La copa ya tiene sus cuantos años, ¿no? 33. 33 años. 33 sí. Años, la Copa de Campeón, el segundo campeonato del CAM. Ahí estás con la bandera argentina, como decíamos, con la foto, el número 1. Que lo que debe ser para un piloto llevar el 1, ¿no? ¿Pesa? Pesa mucho, pero es lindo. Pero es lindo. Es lindo. Ahí está. Ahí estamos cuando tenía el 1. ¿Y quién ahí ya tenía los chasis, por ejemplo. El Bustamante. El Bustamante, teníamos todo Bustamante. ¿Pensabas ahí que quien tenés ahí en brazos iba a también ganar carreras en el CAN, iba a pelear campeonato? Y la verdad que no, pensé que no, pero cuando tenía 10 días creo que ya lo habíamos llevado a una carrera ya, a Ezequiel. Y bueno, lo mamó desde chiquito, así que... Y papi me dijo voy a correr y arrancó, bueno, y ahora todavía estamos. ¿Te acordás cuántos años tenías vos ahí? Yo ahí tenía 31 años. 31 años, re joven todavía, pero había más porque ya se hablaba, ahí con el 1 es la temporada 94, ya en el 95 se empezó a hablar de que la categoría iba a desaparecer. Vos no estuviste en el 95. No, porque estaba habíamos probado un graduado con Miguel. Corrí, no llegué a terminar el año y después Chiche hizo un 125 y bueno, lo probamos que tenía el número 71 y ganaste. Sí. Ganaste en graduado, hay alguna fotografía por ahí dando vuelta cuando ganás, que le habías ganado a Javier Artola de Buenos Aires.
Y bueno, y después se habla que el 200, el 96 podía ser el último año y dijiste lo quiero correr o algo así pasó. Claro, el último año lo corrimos y llevábamos, echar el puntaje con 20 y llevábamos 43 puntos de ventaja. ¿Pero por qué? Porque arrancaste el año bien. Exacto. Ganando. Exacto. Está la carrera por ahí esa que Gané que y ganaste en San Carlos. En San Carlos me acuerdo que gané y me enganché el dedo. Ahí está, ¿ves? Me Ahí pegué un golpe. Ahí en pleno brinco, te pica adelante Roberto Márquez, vos salís segundo, pedimos siempre disculpas por las imágenes, son viejas, tienen alguna rayita por ahí. Creo que tienen unos añitos, ¿no? Tienen unos añitos, pero vale la pena recordarlo y verlas, ¿no? Ya Márquez primero, vos segundo, esta creo que fue la primera o la segunda fecha de la temporada 96. Sí, la verdad que... Recién empezaba el campeonato. Empezaba el campeonato. Ahí escuchamos un ratito el relato de Alemani. Roberto Márquez que viene para las dos primeras vueltas de carrera, segundo siempre Pairetti, tercero Gala, la cuarta ubicación para quién, para Turquetti, luego aparece César Mondino, exactamente, que había, bueno, yo creo que ahí ya Dardo había dejado, Dardo Blanc. Hugo también había tenido un par de accidentes y había empezado César, que empezó en el 200 y después pasó al 125. Roberto Márquez, máquina número 7, seguido de Roberto Pairetti. Ahí en ese momento Marcelo Bagatini de Isidro Casanova, también con mecánica atrás, mecánica del Chichi. había Sí. largado bastante atrás y ya estaba escalando posiciones. Este Juan Miguel Gala, piloto de las varillas, se le había salido el capuchón de la bujía. Venía tercero, Gala había tenido una gran largada y bueno, ahí lo pasás a Márquez, al de Chascomús, y te afianzabas. Viendo esta primera o segunda carrera, creo que fue la primera de la temporada 96, dijiste, bueno, lo voy a pelear este último campeonato. Sí, fue un campeonato, no sé si hemos ganado una o dos carreras y ahí llevaba 43 puntos, faltaban 3 fechas y Rami dijo, bueno, el campeón es Pairetti, es inalcanzable y no llegué nunca a ninguna de las últimas 3 carreras. En una se rompió la tapa de cilindro, en otra se rompió la válvula y en la última se fundió la biela. Así que, bueno, recordamos el último campeonato se lo llevó Marcial Añón. Y yo terminé segundo. De Bragado, vos segundo. La mecánica de Añón era de un muchacho de Buenos Aires. De Buenos Aires. Otra vez Calandrino al piso. Se cayó César Mondino y otra vez Calandrino. Pobre, me va a decir, me enfocás siempre en las caídas, pobre Calandrino, el de Chivilcoy. Pero bueno, justamente se dio en esa competencia. Creo que César toca la rueda de quien va adelante y Calandrino, bueno, se lleva puesto la moto de Mondino, ¿no? Y los reflejos para pasar por el medio. Sí, por el medio. Ahí ya se venía Marcelo Bagatini. Ahí está el Colo Vijande del Trébol, el recordado sí. Colo Vijande. Y estaba también Javier Albertisi de Morteros. De Mortero. Que supo estar adelante también. Ahí está Albertisi. Y después corrió su hermano Pablo. Pablo, sí. Pablo. Javier Albertisi había estado involucrado en el accidente serio que había tenido Hugo Mondino en Freire. Que fue por allá por el 85, 86. En que se quebró las dos muñecas, Hugo. Claro, sí. Ahí está Bagatini, fuerte Bagatini también, ¿eh? Sí, andaba muy bien Bagatini. Para nosotros, va a pasar, lo intenta por adentro, lo intentó, no le alcanza, puede ser muy notoria, la última vuelta, sí señor, Bueno, la última que intentó Bagatini, por afuera imposible en San Carlos. Así que bueno, y acá vamos a ver el final, que vos contabas, ¿no? Que se te bloquea el freno. Una forma muy particular de llegar. Sí. Pero bueno, puede pasar. Puede pasar, dijo Tuzán. Y lindo palo contra la tierra arada, contra el bordecito. Eso medio que te dejó. Bagatini mira al principio, después se desentiende. Dice, yo no hice nada, dice Bagatini. Y bueno, no. Era una forma de festejar nueva. Al principio nos asustamos porque sí, el golpe contra la tierra arada. Sí. Eso nos pareció medio que es lo que por ahí sufre más el cuerpo, ¿no? No tanto la cabeza, sino el cuerpo.
recorriéndolo y lógicamente el triunfo es inobjetable para él y merecido. Hasta la policía viene. Para mí que me querían llevar. Pero bueno, fue un buen comienzo de temporada, después como dijiste vos, se te fue complicando. Recordamos el último año del 200 hubiera sido lindo, pero bueno, queda el recuerdo Sí, de me haber hubiera gustado ganado. haber terminado el campeonato saliendo campeón. Ahí está el motor del Chiche. Ese es el que tiene LAN que vos decías hoy. Claro, el motor ese lo tiene. Que tiene Se Edgardo fundió y Lang. quedó ahí, después bueno, él no hace muchos años me lo compró y yo compré uno de los motores graduados que tengo. Bueno, ahí está el aplauso a la gente y la nota. Y qué manera de terminar una final muy particular, pero la alegría es igual, ¿no es cierto, Beto? Sí, la verdad que sí. Muy contento, bueno. Lástima que quería dar la vuelta con la bandera cuadro, no se pudo dar. Pero bueno, contento porque con esto creo que estoy primero en el campeonato. Y todo esto anduvo muy bien. La moto anduvo 10 puntos. Lástima que cuando bajaron la línea de bandera, la rueda delantera, se ve que sin querer toqué el freno delantero y se me bloqueó. Bueno, mira, vos te lamentás por no haber dado la vuelta de honor con la bandera cuadro, pero lo importante es haber llegado primero cuando se bajó la bandera cuadro. Sí, la verdad que sí, que yo la última curva la cuidé bien la cosa para salir bien armadito y bueno, sabía que no la iba a perder. Pero viste cómo son las cosas, bueno, bajaron la bandera y me caí. Felicitaciones y que sigan los triunfos, Beto. Gracias, hasta cualquier momento. Bueno, y ahí está la foto con el 71, porque 71. seguiste ganando. Y en graduado ahí, una final de graduado donde lo vemos a Javier Artola segundo y al 1 a Hugo Mignotti, Hugo Mignotti. que había sido campeón en el año 95. Bueno, Beto, hicimos una recorrida por tu campaña deportiva dentro del certamen argentino de motociclismo. Llegó el momento del retiro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue pensado? ¿Fue de un día para otro? Y arrancamos en el 97 con Abel, con un 125, un graduado, arrancamos muy bien. Yo dije que iba a ser el último año. Y en la cuarta fecha en Suárez yo estaba tercero en el campeonato a 7, 8 puntos del puntero, estábamos cerquita. Y bueno, me pegué un palo muy fuerte y me fisuré la muñeca y bueno, y yo trabajaba de parte mía y dije, yo bueno, hasta acá llegué y se decidió de que es la moto que después se la vendimos a Fernando Grassi. Al Flaco Grassi. Al Flaco Grassi. Y después, bueno, los chicos eran chicos, por supuesto, el trabajo, hay otras prioridades, digamos. Y después, bueno, siguió la huella con ese. Y bueno, después vino también Marcelo, tu yerno, y todo, bueno, Carroza, o sea, y bueno, después, seguiste dentro del ambiente. Me vinieron a hablar ahí de parte de Tito y para Marcelo, bueno, lo hicimos Marcelo, y después a los 2 o 3 años ya Ezequiel también quiso empezar, y bueno, ahí estamos, y ahora seguimos corriendo. Y se sigue. Se sigue. Y se sigue. Se extraña en estos tiempos, pero siempre vienen cosas lindas Sí, también, ¿no es sí. cierto? Ahora es muy profesional ahora, tenés que tener tu chasista, tenés que tener tu motorista, el que te hacen los amortiguadores, todo, o sea, pero bueno, así se trabaja hoy en día, tenés los amortiguadores que se te descargan el nitrógeno, que tenés que darle un clip a un lado, que tenés que un clip al otro, que la cubierta no hace el rulito para que se desgaste como corresponde, que no tiene la presión necesaria, la cubierta, la dureza, tenemos que ir, eso todo antes no se veía nada. No sabía nada. Y bueno, se aprendieron muchas cosas nuevas. Tu campaña deportiva se cierra con 14 triunfos en finales, infinidad de series, incontadas las cantidades de series. En un mismo día ganaste, mejor dicho, sumaste puntos en las 3 categorías que corriste. Ganaste finales en todas las categorías que corriste en el CAM, porque no hubo ninguna categoría promocional. 100 libre, por más que sea lo mismo que graduado, ganaste con 100 libre, ganaste con 125 graduados, ganaste con 200. Exacto. O sea, creo que más no se puede pedir. Es el trofeo del subcampeonato y ahí estoy con Quique. Con el Quique Rossi. Con Quique Rossi. Con el Quique Rossi, que siempre firme Sí. alentando a los pilotos. Después fue secretario de prensa de la Regional 4. Exactamente, sí. Estaba en todas el Quique. Así que bueno, más no le podés pedir a tu campaña deportiva. No. Seguramente hubo personas a lo largo de todo este camino muy importantes. Sí, un montón. Ya te digo, la Motopeña Estrella fue la que me facilitó para que fuéramos. Era un grupo muy lindo, muy unido, de mucha gente. Así que después se siguió con los motores de Abel. Primero estuvimos con los motores primero arranqué con Burini. Después un pequeño lapso estuve con el Flaco Buto, que mi viejo trabajaba ahí, me había dado un motorcito, pero él nos se iba a dedicar, así que después de ahí arrancamos, yo le compré el chasis y todo eso,
y después nos dedicamos, ahí saltamos con los hermanos Coraki, que ahí bueno fue el boom con Teodoro, y porque la parte de abajo la hacía Rubén, la parte de arriba la hacía Teodoro. Carburaba Teodoro en un espectáculo. Y bueno, después cuando salté ya Teodoro dejaba, pasamos con el 100 libre y con el 200 con Chiche, porque en un momento tuve a Teodoro con el promo y a Chiche con el 200. ¿Viste? Y después, bueno, seguimos con Chiche con el 200. Así que bueno, sintetizando, campaña exitosa, deportiva, mucha gente detrás. Mucha gente. Mucha gente por ahí dice, el piloto sí, porque es el que maneja la moto, el que va arriba, pero el equipo siempre sí. Es parte del éxito, ¿no? Sí, no, la verdad que no tengo palabras de agradecimiento de lo que me han ayudado y bueno, siempre fuimos adelante, ponían los vehículos, los hermanos Bresci, Eiras, Mario Eira con los colectivos cuando íbamos a las carreras, bueno, era una época pero muy linda. Llenábamos el colectivo para ir a las carreras. Sí, bueno, Beto, yo te quiero agradecer, ya que estamos con agradecimiento, que hayas venido, que hayas tomado tiempo de tu vida personal para dedicarlo a esta charla y a recordar esos tiempos maravillosos del certamen argentino de motociclismo, ya que te tuvieron como gran protagonista. Bueno, yo la verdad te felicito por el programa y muchas gracias por la invitación. Bueno, y así llegamos al final de este nuevo programa de Carreras de Ayer. Queremos decirle, como le íbamos a mencionar el primero, que vamos a tener sorpresas, vamos a tener regalos para todos ustedes. Estas son las remeras que hace la gente de M&L Diseño. Lázaro Fernández, la gran empresa que provee al CAM de toda la indumentaria, al 90% de los pilotos, con sus productos, con remeras, con carpas, bueno, con los ploteados en las motos. Bueno, nos va a preparar un lindo paquete de remeras para que se las regalemos a ustedes y vamos a hacer los sorteos. Ya en el programa número 3 les vamos a explicar cómo se pueden ir anotando para recibir estos regalos. También tenemos acá la revista de la historia del CAM, que también le vamos a estar regalando a todos los televidentes, para que también puedan ir conociendo un poco más de la historia del resto de los pilotos que hicieron grande al motociclismo del certamen argentino de motociclismo. Nosotros por el día de hoy le agradecemos la presencia, que nos hayan acompañado, y bueno, para la semana próxima seguramente estaremos con el programa número 3 y vamos a hablar un poco de cómo se llevó a cabo la primera competencia del CAM en la ciudad de Galvez, cómo se dio todo, cómo se fue formando el nuevo circuito, la nueva comisión directiva del Club Deportivo Jorge Newbery, que fui el encargado de realizar por los primeros años el certamen argentino de motociclismo aquí en esta ciudad. Con todo este material los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias y será hasta entonces.